hombre, un gran hombre que encontró su fuerza y su fortaleza no en las armas, no en los utensilios, no en la fuerza militar, sino la encontró en la adoración, en la presencia de Dios. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de terror, de miedo, donde la palabra miedo se está volviendo muy popular. Vivimos en un mundo lleno de malas noticias, de negatividad, donde todos los días nos levantamos y miramos las noticias y nos damos cuenta de un suceso terrorista, sea en España, o sea en Francia, o sea en Estados Unidos, o sea en cualquier parte del mundo. Nos levantamos cada mañana y escuchamos de algo que está sucediendo en alguna parte del mundo, de algún evento terrorista. El mundo está bajo una atmósfera de miedo, de temor. Hay mucha gente que no tiene seguridad y tiene miedo a los tiempos, tiene miedo a las condiciones de los tiempos en que estamos viviendo. Pero la palabra de Dios dice: no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús nos dijo desde el principio: no temas, porque yo he vencido al mundo. Jesús quiso decir: no temas, porque aunque la economía fallezca, aunque el mundo esté mal, aunque hayan ataques terroristas, aunque oigas de guerras, aunque hayan rumores de guerras, aunque el mundo esté convulsionando, yo he vencido y yo te he entregado la victoria. ¿Cuántos creen que Jesús nos ha entregado la victoria? ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús ya nos entregó la victoria. Sonríale al que está a la par y dile: ya Jesús te entregó la victoria. Vamos, sonríele con una sonrisa colgate. Chócale la mano, dile: eres más que vencedor. Chócale la mano, dile: eres más que vencedor. Así que no te desanimes, no temas, porque ya Jesús venció. ¿Cuántos creen que Jesús ya venció? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, dice así: y dijo: oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alguien diga conmigo: la guerra no es mía, la batalla no me pertenece, la batalla le pertenece a Dios. Efesios capítulo 6 dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que gobiernan en las regiones celestes. Cuando entendemos eso, tenemos el conocimiento de que nuestra lucha no es contra la persona con la cual convivimos todos los días. Todos los que están casados, hagan conmigo. Hola. Todos los que están casados, a ver, ¿dónde están los que están casados? Levanten la mano. Su lucha no es contra su esposa. Amén. Digan los varones amén. Su lucha no es contra su esposo. Digan las mujeres amén. Su lucha no es contra la suegra. Alguien diga amén a eso. Doble amén por eso. Su lucha no es contra su familia. Su lucha no es contra sus hijos. Su lucha no es contra el mundo. Su lucha no es contra el sistema. Su lucha es en contra de principados y potestades que gobiernan en las regiones celestes. Pero tenemos que entender que ya Jesús nos entregó la victoria.
y que Él nos dio la victoria hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado es. En ese momento que Él dijo: consumado es, o consumado está, Él marcó la historia de la humanidad, y nosotros como creyentes debemos de aferrarnos a las promesas de Dios, de que Dios va a proveer, de que Dios va a bendecir, de que Dios nos va a guiar y de que Dios se va a glorificar aún en estos tiempos de crisis. Parece que no desayunaron. He dicho, Dios se va a glorificar en estos tiempos de crisis. Ahora sí, ahora estamos conectados. Uno de los enemigos principales en nuestra época es el temor. Mucha gente vive atemorizada. Temor al mundo, temor a la economía, temor a los sucesos, temor a lo que está sucediendo en el mundo, temor a las señales. El título de este mensaje es: no temas. No temas, venciendo el temor. Venciendo el temor. No temas, porque ya Dios te ha dado la victoria. No temas, porque ya Dios te ha dado la provisión. Y usted dice: pero no la tengo en mi mano. Sí, pero la provisión viene de camino. Pero ¿cómo viene de camino? Usted empiece a profetizar y a declararla y a confesarla, que la provisión viene de camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nada hace usted con llenarse de temor. Hay gente que mira las noticias y que se llenan de temor, más del temor que tienen. O sea que en lugar de mirar las noticias con una óptica profética objetivamente y decir: mira lo que está sucediendo en el mundo, sino que miran las noticias y se llenan de miedo. No saben cómo controlar toda esa información, manejar toda esa información. Estamos siendo bombardeados con información todo el día todos los días que nos levantamos. Estamos escuchando de actos de terror, de actos horribles que están sucediendo alrededor del mundo. Ciertamente estamos viviendo en la profecía. Mateo capítulo 24, en el versículo 11 al versículo, ¿verdad? Al final de ese versículo, de ese capítulo, Jesús nos habla de varios hechos que iban a ocurrir en estos tiempos. Pero la clave para vivir en los últimos tiempos, la iglesia que quiere vencer en los últimos tiempos, tiene que ser una iglesia que tenga un objetivo claro, que tenga una pasión clara, que tenga una determinación clara, y que no permita que el temor le detenga. Porque el temor es un espíritu maligno que va a querer detenerlo, que va a querer robarle los momentos más preciosos en la vida. ¿Cuántos acá han escuchado a alguien, o han escuchado, o se han escuchado a sí mismo decir: tengo miedo? No voy a hacer esto porque tengo miedo. No voy a hacer lo otro porque no me atrevo. No voy a hacer lo otro porque me da temor. ¿A cuántos acá les da miedo algo? Levante la mano. ¿A cuántos acá batallan con algún tipo de fobia, con algún tipo de temor? Hay algunos que dicen: yo no me subo al elevador, prefiero subir las escaleras. Gloria a Dios, porque usted está ejercitándose todos los días. Pero aún así usted está viviendo con temor. Hay gente que no se sube al elevador porque le da miedo que algo suceda. Hay gente que no se sube a un avión y prefieren manejar 20 y pico de horas y dice: yo nunca me voy a montar en un avión en mi vida. Hola. Si usted es uno de esos, levante la mano. Yo voy a orar por usted para que sea libre. Y después del día de hoy usted va a poder volar a todo Ecuador y volar a todo lado donde Dios lo lleve.
No podemos permitir que el temor nos robe de las bendiciones de Dios en la vida. No podemos permitir que el temor nos robe del gozo de disfrutar las bendiciones de Dios con nuestros hijos, con nuestra familia. El temor es un espíritu que todo el tiempo se va a meter y todo el tiempo te va a hablar mentiras. Todo el tiempo te va a decir cuán inepto eres, cuán débil eres, cuán cobarde eres. Todo el tiempo te va a decir las mentiras del enemigo, te las va a susurrar y usted las va a escuchar y va a empezar a meditar en ello. Yo le quiero invitar en esta mañana a que usted le diga al temor: no más, no seré más víctima del temor, no seré más esclavo del temor, no seré más prisionero del temor. Saldré de la prisión del temor, porque si el Señor me ha llamado a ser libre, seré verdaderamente libre. Alguien diga amén conmigo. Si el Señor me ha llamado a ser libre, vamos, dar un aplauso al Señor. Si el Señor te ha llamado a ser libre, serás. Hay gente que dice: yo soy libre, pero todavía tienen temor. Hay gente que dice: yo soy libre, Pastor Alejandro, pero todavía tienen temor de alguna cosa. Yo le quiero decir algo: el temor no es un espíritu que solamente ataca a los débiles. El temor es un espíritu que ataca a los grandes hombres de Dios, como a los feligreses. El temor ataca a cualquiera. El temor no hace excepción de nadie. Por más título, por más unción, por más autoridad, por más ministerio que tengas, el temor todo el tiempo va a llegar a la puerta de su corazón. Y depende de usted si usted le abre las puertas de su corazón y empieza a meditar en ese temor. Hay muchos acá que tienen miedo a la oscuridad. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo le tenía terror a la oscuridad. Yo todo el tiempo dormía con una luz prendida o con un bombillo. Y cuando viajaba aún en el ministerio, mire, no le tenía miedo a echar fuera demonios. Usted me traía un endemoniado y yo lo reprendía y le sacaba los demonios. Pero en el hotel tenía 11 años y viajaba con mi padre. Mi padre se acuerda de esto. En el hotel no me gustaba dormir en la oscuridad. Tenía que prender una bombillo, prender algo para dormirme tranquilo. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a la oscuridad. ¿Cuántos acá le tienen miedo a la oscuridad? Levante la mano. ¿Cuántos acá le tienen miedo a la altura? Levante la mano. ¿Cuántos acá le tienen miedo, verdad? ¿Cuántos acá le tienen miedo a manejar? Y usted dice: tengo 10, tengo 15 años de estar tratando, pero no he podido vencer el miedo de manejar. Hola. Y usted dice: no lo voy a poder vencer. Esa es una mentira del diablo. Dios te ha dado la agilidad, la actitud. Dios te ha dado los dones. Dios te ha dado la aptitud para vencer. Y vas a vencer el temor en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene que levantarse todos los días y no mirar el espejo de su realidad, sino que usted tiene que mirar el espejo de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores. Este es mi espejo. Toca el que está a la par, dile: este es mi espejo. Dile que está a la par: me gusta cuando me veo en este espejo. Dile que está a la par: realmente que me inspiro cuando me veo en este espejo. Dile que está a la par: este espejo me dice las cosas más hermosas. Hola, este espejo me anima, me edifica. Este espejo me levanta. ¿Cuántos dicen amén? Si usted mira el espejo de su realidad, hola, hay algunos que dicen: no, pastor, el espejo de mi realidad me dice que estoy perdiendo el pelo. Hola.
El espejo de mi realidad me dice que estoy ganando peso. El espejo de mi realidad me dice que estoy cansado. El espejo de mi realidad, cuando lo veo, me dice: mira las ojeras que tienes. El espejo de mi realidad me dice: qué cobarde eres. El espejo de mi realidad me dice: tienes problemas. Mira cuán enfermo estás. Mira cuán débil estás. Mira que no puedes hacerle frente a esa situación. Ese es el espejo de tu realidad. Pero el espejo de la palabra de Dios es que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El espejo de la palabra de Dios es que eres más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El espejo de la palabra de Dios es que vas a vencer, vas a recibir, vas a conquistar, vas a tomar, vas a poseer. Alguien diga amén a eso. Vas a poseer la tierra prometida. El espejo de la palabra de Dios. Yo no me voy a mirar en este espejo. Yo prefiero mirarme en este espejo, porque a través de su palabra me hace acepto. Su palabra me hace apto y acto. Su palabra me da la aptitud y me da la actitud para recibir. Son dos palabras, pero tienen dos significados diferentes. Son dos palabras que se parecen, pero son dos palabras diferentes. La palabra de Dios me da la aptitud para recibir, aptitud. Y la palabra de Dios forma la actitud en mi vida. La aptitud para recibir y la actitud para enfrentar la vida. ¿Cuántos acá tienen algún temor? Yo recuerdo hace 2 semanas o 3 semanas atrás, estaba volando desde Brisbane, en Australia, a otra ciudad. Estaba volando desde un pueblo en Sydney a Brisbane. Y estaba volando y yo nunca había experimentado una turbulencia tan severa y tan grave como la que experimenté en esa vida, en ese momento. Tengo 17 años de estar volando por todo el mundo. Tengo 17 años de estar cruzando aeropuertos, de estar volando por las naciones, más de 40 países en el mundo, y nunca había experimentado una turbulencia de esa manera. Y tras de eso, era en un avioncito. Ustedes han visto esos aviones pequeñitos que tienen esos motores antiguos. Era un avioncito, no era un avión, no era un Boeing 777, no era un Boeing 737, no era un Boeing 7, no eran esos aviones grandes, era un avioncito. Cuando ese avión se empezó a mover, empezó a temblar, empezó a moverse de tal manera que tuvieron que suspender el servicio de comida. Tuvieron que suspender el servicio de bebida. Nadie pudo ni siquiera tomar agua. Una azafata que yo estaba sentado en la parte de atrás, y la azafata me dijo: en el vuelo anterior una azafata se quebró la pierna porque la turbulencia era tan grave que ella se cayó y se quebró la pierna. Yo la miré y le dije: muchas gracias. Yo estaba agarrado del asiento y empecé a orar. Nunca había orado en lenguas como había orado en ese momento. Yo empecé a orar y a orar y a orar, y todos los pasajeros estaban respirando. Había un silencio de esos silencios brutales, de esos silencios que nadie quería decir nada. Todo el mundo estaba aguantando su respiración, todo el mundo estaba a la expectativa, todo el mundo estaba con un miedo. Había una atmósfera de temor. Y lo más terrible es que la turbulencia no fueron 5 minutos, no fueron 10 minutos, no fueron 15 minutos, sino que la bendita turbulencia duró 40 minutos. Ese día Dios me probó la fe. Ese día yo nunca había orado tanto en un avión como había orado en ese día. He volado por todo el mundo y nunca en mi vida había contemplado, ¿verdad?,
el momento en que iba a partir con el Señor. Yo estaba ya orando, ya estaba haciendo cuentas en mi mente. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir reconciliación, a perdonar aquí. Estaba haciendo cuentas con el Señor. Yo dije, si este avión se cae, aquí me voy con Cristo. Pero estaba aterrorizado. Y usted dice, ¿usted, Pastor Alejandro? Sí, yo. ¿Usted que ora por los enfermos? Sí, yo. ¿Usted que echa fuera demonios? Sí, yo. ¿Usted que va por las naciones y predica en frente de miles de personas? Sí. Porque el temor no hace excepción. El temor entra en cualquier momento. El temor te hace sentir la persona más cobarde, más inútil, más incapaz en el momento que usted le abre las puertas. Pero en ese momento, cuando estaba sentado, empecé a orar, empecé a meditar. Yo sabía que todo iba a estar bien, pero sin embargo estaba lidiando, estaba luchando con el temor. El temor me estaba ahogando en ese momento. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. El único que puede echar fuera ese temor es tu Creador. ¿Cuántos dicen amén a eso? El único que puede desahuciar ese temor es tu Creador. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? El único que puede desahuciar ese temor es la palabra de Dios. 3 días antes de venir acá al Ecuador, no 3 días, el día que iba a volar a Colombia, porque mi gira era de Colombia al Ecuador, y tuve que posponer mi gira en Colombia. 20 minutos volando, el piloto empezó a dar la vuelta. Yo dije entre mí mismo, estamos regresando. Como le comenté, llevo muchos años volando. Yo dije entre mí mismo, estamos regresando. ¿Por qué estamos regresando? Yo sentí cuando el avión empezó a dar la vuelta. Y yo sentí en el momento que el avión empezó a bajar. Yo dije, estamos descendiendo, ya vamos a aterrizar. Yo dije, qué raro, esto es rarísimo. ¿Cómo puede ser si acabamos de salir? Tenemos 20 minutos de estar en el aire, ya estamos dando la vuelta y ya estamos bajando. ¿Qué está pasando? 10 minutos antes de aterrizar, el piloto nos dice, señores y señoras, estamos regresando a Miami porque uno de los motores del avión está sobrecalentándose de tal punto que es peligroso seguir en el aire. Prácticamente él quiso como decir que no era bueno seguir volando. Estaba tratando de hacerlo con mucha calma, con mucha seguridad. Nos regresamos, aterrizamos. Cuando aterrizamos, ellos apagaron el avión. En medio verano en Miami, ese calor, todo el mundo empezó a sudar. Y yo empecé a notar que muchas personas empezaron a llenarse de pánico. ¿Cuántas veces usted ha estado en un lugar donde hay personas que se llenan de pánico? ¿Cuántas veces usted ha lidiado con el pánico? Levante la mano. ¿Cuántas veces usted ha tenido que enfrentar el pánico? Cuando el pánico entra a su casa, cuando el pánico entra a su corazón, o cuando el temor empieza a apretar su corazón y usted dice, no creo que voy a ver un milagro, no creo que voy a salir adelante, no creo que esto va a cambiar, no creo que mi situación se va a mejorar. Ese es el temor hablándole mentiras a su corazón. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación en que estemos, no importa en el mundo en que vivamos, Dios tiene control de todas las cosas. Alguien diga amén a eso. Dios tiene control de todas las cosas y usted va a poder vencer el temor a través de la oración. Le doy un testimonio. Varias personas empezaron a levantar y empezaron a protestar y empezaron a agitarse y empezaron a reclamarle a las azafatas que por qué no los dejaban salir. Yo estaba sentado ahí. Usted me preguntará, Pastor Alejandro, ¿qué sintió en ese momento? No sé cómo explicar esto, pero sentí paz. Sentí paz. Estaba calmado.
De hecho le tuve que decir a un tipo, cálmese. Me tuve que parar y decirle a un tipo, cálmese, deje que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Usted cálmese, tranquilo, Dios está en control. Toda la gente empezó a levantarse con pánico. El avión se va a encender en llamas. El avión se va a empezar a quemar. Sáquenos de aquí, tenemos que salir de aquí. No puede ser que nos tengan aquí metidos en el avión. Y todo el mundo empezó a hablar de las barbaridades o posibles situaciones que pudieran ocurrir en un caso de esos. Todo el mundo se empezó a llenar de temor. El temor llenó la atmósfera del avión. Todo el mundo estaba casi en pánico. Todo el mundo estaba casi en frustración, estaban llenos de dudas, estaban llenos de temor. En ese momento el temor había controlado la atmósfera del avión. ¿Sabe? Usted va a encontrarse en situaciones donde la atmósfera es tan pesada. Usted se va a encontrar en situaciones donde la atmósfera está controlada por el temor. Y usted va a tener que salir de su cueva. Usted va a tener que salir de su cáscara. Y usted va a tener que enfrentar la realidad del temor. Usted no la va a enfrentar con sus propias fuerzas. Usted la va a enfrentar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted la va a enfrentar con la palabra de Dios. Usted la va a enfrentar con la presencia de Dios. Vamos, ¿dónde están acá los hijos de Dios? Usted la va a enfrentar con la promesa de Dios. El diablo te dice vas a morir. Dios te ha dicho que vas a tener muchos años de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El diablo te dice que vas a fallar. Dios te dice que vas a ganar. El diablo te dice que tu negocio se va a caer. Dios te dice que eres más que vencedor y que Él proveerá y que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Josafat, un gran hombre de Dios, pero que tuvo que enfrentar el temor. Y esta fue la manera con la que él enfrentó el temor. No temáis. ¿Sabe cuántas veces esa palabra no temáis aparece en la Biblia? 365 veces o más. Eso quiere decir que Dios todos los días nos asegura de que vamos a estar bien. Usted no está como muy convencido. He dicho que Dios nos asegura que todos los días vamos a estar bien. No importa lo que el banco diga. No importa lo que su jefe diga, no importa lo que los economistas digan, no importa lo que los reporteros digan, no importa lo que el gobierno diga, no importa si el precio del petróleo subió o no subió, no importa si la economía en el mundo está dando vueltas, no importa si hay una fiebre y todo el mundo está lleno de temor y no saben qué va a suceder, no importa si los musulmanes están promoviendo su agenda de terrorismo en el mundo. Dios dijo que íbamos a estar bien. Dios dijo que todo va a estar bien. Dios dijo que Él nos va a cuidar y nos va a amparar y nos va a guardar y vamos a ver su gloria. Alguien diga amén a eso. No vamos a perecer sin antes mirar la gloria de Dios. ¿Sabe? Es preocupante cuando usted mira lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con la inmigración de los musulmanes. Solamente en Europa, la ministra de Alemania, Merkel, ella recibió, está en proceso de recibir más de 800,000 asirios. 800,000, quiere decir que eso va a cambiar la cultura y a tal punto va a cambiar la situación política, geopolítica en Alemania. No solamente Alemania, sino varios países de Europa van a recibir miles y miles. Y usted dice, wow, qué bendición. Sí, pero estos miles y miles que están llegando a Europa son musulmanes.
no son cristianos, son musulmanes. Se han reportado cientos de ataques, cientos de situaciones de persecución, cientos de ataques de violaciones, de terror. Todos estos ataques que están ocurriendo en Europa de terrorismo están siendo causados ¿por quiénes? Por los extremistas, por los miembros de ISIS, por los miembros extremistas de grupos de terrorismo que tienen una agenda. Ciertamente estamos viviendo en los últimos tiempos. Y usted dice, pero eso no tiene nada que ver con el Ecuador. Latinoamérica va a estar bien. Le tengo una noticia: si Hillary Clinton queda como presidenta, ella anunció que va a tratar de recibir cerca de 100,000 musulmanes el próximo año, con una meta de recibir hasta 1,000,000 de sirios. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Es otra conquista de los musulmanes? ¿Es otra conquista del Islam? Ciertamente el Islam tiene mucho que ver con la agenda de los últimos tiempos, con lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Pero ¿sabe una cosa? Yo no tengo temor, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios está sentado en el trono, gobernando con autoridad y gobernando con poder. Y no importa donde yo vaya, no importa donde yo esté, Dios me cuidará, Dios me guardará y Dios me protegerá. Alguien diga amén a eso. No importa a donde yo viaje, Dios me guardará. No importa a donde yo vaya, Dios me guardará. Alguien diga amén a eso. No importa en qué situación me encuentre, diga conmigo: Dios, dígalo de nuevo, Dios me guardará. No importa si la economía está mal, Dios me guardará. No importa si el precio del petróleo sube o baja, Dios me guardará. No importa si la economía del Ecuador está entrando en crisis, Dios me guardará. No importa si la situación se ve espeluznante y la crisis se ve miserable y se ve terrible afuera, Dios me guardará. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa si el mundo esté avanzando. ¿Sabe una cosa? El mundo está avanzando a pasos agigantados. Una agenda secular, una agenda antifamiliar, antibíblica, antidios, antivalores cristianos. Es una agenda que está prácticamente contaminando las naciones de la tierra. La agenda del matrimonio igualitario. Hola. En muchos países, ya hay muchos países que han votado por esa agenda, el matrimonio igualitario. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Cuántos creen en ese matrimonio? Levante la mano. ¿Cuántos saben que el matrimonio igualitario es una agenda del diablo para destruir la familia? ¿Cuántos saben que el matrimonio igualitario es la agenda del enemigo en los últimos tiempos para confundir a la familia, para destruir la familia? Y usted dice: qué miedo. ¿Cómo va a ser la sociedad de aquí a 20 años si Cristo no ha venido? ¿Cómo va a ser nuestra sociedad de aquí a 30 años si Cristo no ha venido? El pecado avanza, la miseria avanza, el terror avanza, el mundo se llena de tinieblas y de crisis. El pecado en el mundo ha avanzado de una manera impresionante. Los abortos siguen ocurriendo, el mundo está lleno de violencia y de terror. Pero en medio de todo eso, el Señor nos dice en esta mañana: no temas, no temas, porque yo he vencido al mundo. Alguien den un aplauso al Señor.
No temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo voy a proveer. No temas porque yo te voy a levantar. No temas porque yo te voy a guardar. No temas porque yo te voy a restaurar. No temas porque yo cuidaré de ti. Elías, un gran hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo, caminó con una gran autoridad, con un gran poder, con un gran respaldo de parte de Dios. ¿Cuántos han escuchado del profeta Elías? Usted puede creer que un profeta de tal calibre, de tal magnitud, de tal impacto, saliera corriendo por la amenaza de una mujer llamada Jezabel? Hola. Yo sé que aquí hay muchos maridos que dicen: sí, cuando mi mujer habla y mi mujer se enoja, me da ganas de esconderme debajo de la cama. Hola. Pero Elías no se escondió debajo de la cama. Elías salió corriendo. Yo digo eso, mira, si Elías salió corriendo porque su corazón se llenó de temor, porque Jezabel dijo: aún así me añadan los dioses, si yo no voy a hacer contigo lo que he hecho con los demás. O sea, usted sabe que la agenda de Jezabel era matar a los profetas, eliminar a los profetas, fulminar a los profetas. Esa era la agenda de Jezabel. Esa era su misión. Ella era una mujer llena de un espíritu de envidia, de manipulación, de control. Ella quería matar la voz profética en Israel. Ella quería deshacerse de todos los profetas. Entonces ella empezó a matar a los profetas. Ella empezó a tener como una colección, ¿verdad?, de profetas en su historial. Yo maté a este, a este, a este. Y le dijo a Elías: si no paras de hacer lo que estás haciendo, voy a hacer contigo lo que hice con los demás. Y Elías se llenó de miedo. Dile que está en la par: si Elías se llenó de miedo. Toca al que está en la par, dile: si Elías se llenó de miedo. Pero míralo, dile: ¿qué va a pasar contigo? Dile que está en la par, dile: si Elías se llenó de miedo. Toca al que está en la par, dile: si Elías se llenó de miedo, dile: ¿qué va a pasar contigo? Si solamente por la gracia de Dios, solamente por la misericordia de Dios, solamente por el favor de Dios, podemos levantarnos todas las mañanas y podemos vencer el temor. Podemos señalar al temor y decirle al temor: no seré esclavo del temor. ¿Cuántos dicen amén a eso? No seré prisionero del temor. No viviré bajo el temor. No viviré bajo las demandas y bajo las amenazas del temor. No saldré huyendo, no saldré corriendo. Yo me acuerdo cuando mi padre venían los cobradores a la casa y él le tenía temor a los cobradores. ¿Cuántos le tienen miedo a los cobradores? Especialmente cuando no tienen plata. Hola. ¿Cuántos le tienen miedo a los cobradores? Seamos sinceros acá. Y llegó el cobrador a la casa y él me decía, él me mandaba mentir. Él me decía: dígale al cobrador que yo no estoy. Entonces yo me iba y el cobrador venía. En Costa Rica les llamamos polacos. No sé por qué. Me imagino que los polacos se dedicaban a vender. Llegaron a Costa Rica y en Costa Rica los conocieron como polacos, como vendedores. Cuba no es polaco, tranquilo. Jacob no es polaco. Y el cobrador decía: ¿está su papá? Y yo le decía al cobrador, mire cómo yo le decía. A mí no me gustaba mentir, entonces yo le decía: dice mi papá que él no está. Lo echaba al agua.
¿Cuántos sufren de algún temor acá? ¿Cuántos sufren de algún miedo? Hoy Jesús puede hacerte libre de ese temor. Hoy Jesús te hará libre de ese temor. Dios no te ha llamado a ser esclavo del temor. Dios no te ha llamado a ser esclavo del pánico. Dios no te ha llamado a ser esclavo de la ansiedad. Hay muchos que se están comiendo las uñas. Hay muchos que no pueden hablar, no se pueden parar delante del público porque les da miedo el micrófono. Hola. Hay muchos que dicen: el micrófono me da miedo. El micrófono no muerde, le tengo noticias. Pero es el temor es lo que te hace sentirte inútil, te hace sentir incapaz, te debilita, te paraliza, te congela. Hay personas que cuando están en una situación, especialmente, voy a hablar a los jóvenes, cuando van y le piden la mano a su suegro o a su suegra, de la mano de su novia en matrimonio, tienen que lidiar con un gigante del temor, porque no saben qué decir. Les da de todos, tartamudean, empiezan a sudar, no saben qué decir, empiezan a hacer eso. No saben qué pensar, no saben cómo acercarse al suegro. Lo primero que piensan: ¿qué pasa si el suegro se levanta, se enoja? ¿Qué pasa si el suegro me echa de la casa? Hay mucho temor. Hola, ¿cuántos jóvenes aquí han lidiado con temor? Levanta la mano, todos los que han lidiado con temor en alguna situación. Dios no quiere que vivas con temor. Dios quiere que vivas bajo la seguridad, bajo la confianza, bajo la protección de la presencia de Dios. Todo te irá bien en la vida si obedeces a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo te irá bien en la vida si obedeces a Dios. Si honras a Dios, Dios te va a honrar. Si honras a Dios, recuerda que Dios honra a los que le honran. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu familia. Dios te va a liberar. El temor no será tu problema. Levanta las manos y oremos. Todo aquel que hoy quiere ser libre del temor, póngase sobre sus pies. Oh, yo te adoro, Jesús. El temor más grande que usted pueda tener en su vida es: ¿qué sucede si algo me pasa a mí y no estoy bien con Dios? ¿Sabe? Hay una diferencia entre el miedo y el temor a Dios. Hay mucha gente que no tiene temor a Dios, pero ese es el temor más apropiado, el temor a Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor y de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Sin embargo, debemos de tener temor a Dios, porque si caminamos en temor a Dios, no vamos a vivir bajo culpabilidad, no vamos a vivir bajo condenación, pero vamos a vivir bajo una actitud de agradecimiento por su gracia, por su misericordia. Y no le vamos a temer a Dios porque creemos que si pecamos, un rayo del cielo nos va a partir en dos. No, le vamos a temer a Dios porque lo amamos, porque Él es nuestro Padre, porque queremos caminar en santidad y queremos agradecerle a Él por todo lo que le ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos aman a Dios? No vamos a tenerle temor a Dios porque lo vemos como un capitán, como un jefe allá sentado con los brazos cruzados, esperando a ver quién comete un pecado para señalarlo y tirarlo al suelo. No, Dios no es así. Dios es un Padre. Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el temor más grande que usted debe de tener si usted no está caminando con Dios, el temor más grande que usted debe de pensar es: ¿qué va a suceder con mi vida si no tengo a Cristo? Amigo, la vida sin Cristo es una vida llena de miseria, de problemas. La vida sin Cristo es una vida vacía, una vida sin significado, una vida sin amor, una vida sin importancia. Vas a vivir la vida pasándola día a día, solamente soportando los problemas, pasándola día a día, tratando de sobrevivir. Dios no quiere que vivas una vida de esa manera. Dios quiere que disfrutes la vida. Dios quiere que disfrutes tu familia. Dios quiere que vivas una vida llena de paz, de gozo, de salud, de bendiciones, de prosperidad. ¿Y cómo vas a vivir esa vida si no tienes a Cristo? Cristo murió por ti. Él murió por tus pecados para darte vida y vida eterna. Nada en este mundo, ni el alcohol, ni las drogas, ni las fiestas, ni los novios, ni las relaciones, ni el hombre, ni la mujer, nada en este mundo llenará el vacío de tu corazón, sino solamente Cristo. En el momento que tengas un encuentro con Cristo, tu vida va a cambiar. No serás el mismo joven, no serás el mismo hombre, no serás la misma mujer. Serás un hombre y una mujer transformada por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo transforma al pecador. Hoy puedes recibir el regalo más grande. Y tal vez usted se pregunte: ¿cuál es ese regalo? El regalo de la salvación. Jesús murió y resucitó al tercer día para darte un regalo muy grande, y es el regalo de la salvación. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Di conmigo con seguridad: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor, Salvador personal de mi vida. Hoy te agradezco